Buenas tardes a todas y todos. Como ha dicho Miguel, la sesión de hoy estará dedicada a las microfronteras y específicamente a la ruta migratoria canaria. La presentación se va a dividir en las siguientes partes. En primer lugar, a modo de introducción, se va a contextualizar brevemente la cuestión migratoria y el objetivo último de este seminario. En segundo lugar, se va a presentar el marco teórico propuesto para recontextualizar la gestión de la administración de las migraciones y analizar específicamente la categoría de necrofrontera. Luego abordaremos desde una perspectiva crítica la administración de las migraciones, poniendo de manifiesto las políticas de muerte que atraviesan las fronteras en el mundo actual. En este sentido, se persigue aproximarnos teóricamente a la necrofrontera para revelar, en último término, su pertinencia categorial y teórica. En cuarto lugar, nos centraremos en la ruta migratoria canaria, al entender que se trata de un ejemplo significativo, tanto a nivel nacional como internacional, de necrofrontera. Para abordar el caso de esta ruta, haremos un recorrido desde sus orígenes hasta situarnos en el reciente episodio migratorio. Y, finalmente, se presentarán algunas conclusiones significativas. En la actualidad, las zonas fronterizas se encuentran plagadas de peligros naturales y no tan naturales que ponen en riesgo la vida de migrantes y potenciales refugiados procedentes del sur global. Estas personas, en la desesperada búsqueda de seguridad humana, emprenden peligrosas travesías en las que se encuentran sobreexpuestos a diferentes formas de abusos y violencia por parte de compatriotas, del crimen organizado, de autoridades gubernamentales o policiales. Desde este plano, conviene subrayar que las fronteras no son fundamentalmente físicas, sino especialmente líneas divisorias con un gran poder simbólico en lo relativo, sobre todo, a las diferencias entre clases, estatus y derechos. Y, sobre todo, espacios que en nuestros días testimonian un derecho diferencial a la vida. En los últimos años, la respuesta política de la Unión Europea a la superposición de crisis de refugiados y emergencias migratorias ha destacado por incrementar los riesgos para los seres humanos. El afán político de contención migratoria, materializado con el progresivo blindaje de las fronteras y con dudoso éxito en lo relativo a la pretendida inmovilización humana, conduce frecuentemente a migrantes y refugiados a escenarios odiseicos atravesados por la muerte. Las trágicas consecuencias de estas directrices políticas se visibilizan diariamente con cuerpos sin vida, en muchas ocasiones de niños y niñas, que se están aglomerando en las fronteras marítimas y también terrestres de Europa, lo que deja al descubierto la propensión de las fronteras a operar como necrofronteras, es decir, como dispositivos mortíferos regidos por los intereses económicos e ideológicos de las sociedades del sector de inmigración que no sopesan los costes humanos. Por todo ello, el seminario de hoy se propone analizar la frontera sur, la frontera marítima, que conecta el África subsahariana y el archipiélago canario, como decíamos, al considerarlo un ejemplo significativo, tanto a nivel nacional como internacional, de necrofrontera. Este marco de referencia para manejar la inmigración irregular, que no sopesa su deriva certera en un aumento de violencia para poblaciones vulnerables de por sí, nos sitúa teóricamente en la interrelación de tres marcos críticos. Por una parte, la necropolítica, enunciada por el filósofo camerunés Achille Mbembe, remite a una política de muerte desde un enfoque de intersección entre clase-pobreza y raza-etnia que se encuentra alineada con los criterios ideológicos y económicos del mundo. En la base de su propuesta descansa la premisa de que la política opera a través de la producción de muerte de aquellas personas o grupos humanos concebidos como enemigos. En otros términos, la relación de enemistad instrumentalizada por los gobiernos distingue entre aquellos que deben vivir y aquellos que deben morir. Cabe señalar además que la necropolítica precariza y mercantiliza la vida humana y se dirige precisamente a la vida superflua, a la vida desechable,
por lo que la muerte física es solo un resultado material y último de una vida que social y simbólicamente resulta casi indiscernible de la muerte. En la obra de Membe, la aplicación categorial y teórica de la necropolítica se limita en buena medida a la guerra y al mundo postcolonial. Sin embargo, reconoce su adecuación a nuevos horizontes de aplicación. Por todo ello, para este seminario, la necropolítica representa una herramienta analítica adecuada y conveniente para aplicar a la cuestión migratoria y específicamente a la figura de la frontera. El enfoque necropolítico se interrelaciona con el de los estudios de la vulnerabilidad. En concreto, nos concentramos en la producción social de vulnerabilidad. Y para ello resultan esenciales las aportaciones de la filósofa norteamericana Judith Butler a propósito de las vidas precarias. Butler define la vulnerabilidad, por un lado, como condición antropológica, lo que significa que todos estamos expuestos a los daños y a la violencia. Y por el otro, como el resultado de circunstancias específicas. Es decir, la vulnerabilidad apunta a una contingencia dependiente de mecanismos y estructuras del poder que pueden reducir o, por el contrario, incrementar los daños. En definitiva, Butler considera que la vulnerabilidad y la precariedad no se encuentran distribuidas de manera igualitaria entre todas las personas y todas las poblaciones. Y, por tanto, que la vida se cuida y se mantiene diferencialmente entre los grupos humanos. En su obra, la filósofa profundiza específicamente en la situación posterior al 11S, siendo la guerra un eje central de su reflexión. En este caso, la vulnerabilidad representa una herramienta conceptual eficiente, funcional y operativa para examinar precisamente una sobreexposición a la violencia, la vulnerabilidad y la precariedad para migrantes y potenciales refugiados. Estos marcos se interrelacionan, en último lugar, con el enfoque de la seguridad humana. Hace algunas décadas, la expansión global de la inseguridad desafiaba a la comunidad internacional a asumir como una necesidad premiante la adopción de enfoques amplios, integrados y centrados en las personas. Esto impulsaba que a partir de la década de los 90, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo introdujera la seguridad humana como categoría individual para hacer referencia al derecho de tener una vida libre de temor y miseria. Y posteriores reformulaciones la han vinculado directamente con el desarrollo humano y, a su vez, con la movilidad humana. En los últimos años, la seguridad humana ha pasado a ser objeto central de la política internacional en la medida que se ha entendido, por un lado, como marco de análisis y planificación para paliar el germen profundo de la inseguridad y la vulnerabilidad, y por otro, como un método para que los estados puedan progresar en los obstáculos generalizados e intersectoriales que impactan desfavorablemente en la supervivencia, subsistencia y ciudadanía de los individuos. La comunidad internacional, al partir de este enfoque, ha priorizado la prevención y detección de riesgos emergentes. Esto significa que la seguridad humana no puede avanzar sin el diagnóstico, primero, de las injusticias y formas de violencia que sufren diferencialmente niñas, niños, hombres y mujeres a nivel mundial. Es por ello por lo que se considera pertinente examinar, a partir de este enfoque, el incremento de inseguridades. Bueno, a continuación vamos a pasar a recontextualizar la cuestión migratoria actual con el foco de atención puesto específicamente en la figura de la necrofrontera. Como punto de partida, hay que señalar que las migraciones contemporáneas son un fenómeno global y multicausal que se caracteriza por una dinámica transnacional. Todos los factores complejos que impulsan los flujos migratorios son inseparables del proceso de globalización actual y, por tanto, son incontenibles. En nuestros días, los conflictos, las persecuciones, las violaciones de derechos, la pobreza, las presiones demográficas, ecológicas y políticas
provocan que cada vez más personas abandonen su lugar de procedencia y se desplacen por el interior de su propio país o traspasen fronteras internacionales en busca de una vida digna. Y si bien con el actual ciclo migratorio la movilidad humana ha sido entendida como un factor esencial para el desarrollo, nos encontramos con que a casi 2/3 partes de la población mundial se le restringe el derecho a circular libremente y acceder a gran parte del planeta. Esto pone de manifiesto la creciente tendencia a limitar la migración humana en muchos estados, lo que deja al descubierto la existencia de regímenes de movilidad selectiva que permiten la movilidad de algunos flujos y de otros no. Esto remite precisamente al hecho de que la movilidad, un valor central de la globalización, es medida con un doble rasero. Es decir, los flujos constituidos por migrantes forzosos y refugiados son concebidos como no deseados según los criterios ideológicos y económicos de las sociedades receptoras de inmigración, lo que los enfrenta al cierre de fronteras y a la criminalización de las redes transnacionales a través de las que se organizan. Desde este plano se revela que el afán de contención de la inmigración irregular resulta perjudicial para migrantes y potenciales refugiados procedentes del sur global, quienes a menudo comparten vías irregulares e inseguras para alcanzar Europa en la medida que los estados no establecen vías regulares, seguras y ordenadas. En suma, las actuales políticas migratorias y el diseño político de fronteras destacan por acrecentar la discriminación, los perjuicios y los riesgos, en muchos casos mortales, para poblaciones que huyen de la miseria y la violencia. Lo que nos lleva a considerar que la función clasificadora y organizadora de las poblaciones que desempeña la frontera se ha intensificado precisamente en detrimento de la seguridad humana. En las últimas décadas, la cifra de artefactos de contención en fronteras, de muros, de vallas, se ha multiplicado vertiginosamente. Y específicamente en Europa, las principales razones brindadas por los gobiernos se relacionan principalmente con la lucha contra el terrorismo y la obstaculización de la migración irregular. Esto ha dado lugar a un mundo fortificado para poblaciones vulnerables de por sí. Una cuestión que ha sido tratada desde diferentes ángulos en la literatura especializada y la cual coincide en el diagnóstico de que la actual administración de las migraciones destaca por incrementar los perjuicios y costes humanos. Esto ha impulsado que se haya comenzado a hablar de necrofronteras para hacer referencia a las políticas de muerte que atraviesan las fronteras de la Unión Europea, aunque esto también sucede en otras partes del mundo. En concreto, fue la organización defensora de los derechos de las personas migrantes caminando fronteras la que parece que comenzaba a hacer uso de este término en su informe Vida en la necrofrontera, publicado en 2020. Un vocablo que ha sido acogido por otras organizaciones y medios para denunciar, en último término, el potencial mortífero de la frontera. Desde una perspectiva académica, sin embargo, esta categoría parece no haber sido objeto de una exploración teórica exhaustiva. Es por ello por lo que consideramos que resulta pertinente analizar la conveniencia teórica de esta propuesta categorial en el marco específico de la necropolítica y en conexión con la producción social y política de inseguridades y vulnerabilidades. De cara a este propósito, conviene prestar atención, en primer lugar, a la construcción de la migración como amenaza. En las últimas décadas, las prácticas discursivas y no discursivas han impulsado un imaginario colectivo hostil sobre esta población, construyendo al migrante como una amenaza política, social, económica, cultural o étnica para las sociedades receptoras. Y en los últimos años, los discursos y las políticas antimigración parecen haber cobrado cierto protagonismo en sintonía con el auge de partidos de ultraderecha.
De este modo, se ha creado el caldo de cultivo propicio para el racismo y la xenofobia. Asimismo, las narrativas que describen la realidad de las fronteras en términos de crisis y emergencias promueven una regulación ágil y punitiva de las fronteras, criminalizando a aquellas personas que migran e incluso también a las organizaciones destinadas al salvamento o que defienden los derechos de estas personas. En esta línea, cabe recordar que Membe articulaba la necropolítica precisamente sobre la figura de un enemigo ficcionalizado. Es decir, la relación de enemistad moldeada y maleada por los gobiernos discierne entre aquellos que deben vivir y aquellos que deben morir. En el caso que nos ocupa, se puede afirmar que el resultado último de enunciar la figura del migrante como un enemigo, como una amenaza, ha sido justificar las prácticas de muerte en frontera. Esto significa que sin criminalizar, estigmatizar y utilizar el chivo expiatorio a estas poblaciones, difícilmente podría desplegarse con total impunidad una respuesta política que destaca por sobreexponer a estas personas a la muerte. En segundo lugar, y en estrecha conexión con la construcción de la migración como amenaza, hay que prestar atención al nexo entre migraciones y seguridad. El proceso securitario latente en las agendas políticas desde los años 80, tanto en Estados Unidos como en Europa, se intensificaba con los atentados del 11S y posteriormente con los atentados que tuvieron lugar en Europa. Entonces se revelaba como una necesidad prioritaria reforzar la vigilancia y el control de las fronteras de la delincuencia internacional. Un ejemplo emblemático de ello es el nacimiento de Frontex, la agencia europea para proteger las fronteras exteriores. Desde este plano se revela una relación controvertida entre el enaltecimiento de la seguridad humana y las reivindicaciones securitarias en torno al diseño de políticas de fronteras. Es decir, concebir la migración como un fenómeno que incumbe a la seguridad de los estados y a la seguridad de la ciudadanía ha servido como coartada para la puesta en marcha de prácticas restrictivas y punitivas en materia de inmigración y asilo. Esto se traduce en una aplicación restrictiva del paradigma de la seguridad humana en la medida que implica un incremento de las inseguridades para migrantes y refugiados, tanto en el tránsito como en el destino. Es por ello por lo que hay que considerar que los excesos securitarios terminan por resultar infructuosos para las aspiraciones de la comunidad internacional a propósito de la seguridad humana. Teniendo en cuenta, además, que desde una perspectiva interseccional, la frontera apunta a un mecanismo de control selectivo que se apoya esencialmente en el grupo de pertenencia de los individuos, estatus, raza, etnia, clase social, género, y que por tanto esto da lugar a diferentes modos de vulnerabilidades e inseguridades que afectan de una manera diferencial a niñas, niños, mujeres y hombres. Todo esto remite a dos cuestiones a las que Membe ha prestado atención. Por un lado, al indagar en la instrumentalización de las relaciones sociales y la violencia, el filósofo advertía que el estado de inseguridad, intensificado con el proceso de globalización, ha promovido el denominado estado de seguridad y vigilancia. En sus términos, el deseo de un enemigo ha resultado clave para impulsar esta forma-estado basada en la seguridad y vigilancia que ciertamente presupone la imposibilidad de un cese de hostilidades entre aquellos que ponen en riesgo nuestro modo de existencia y nosotros. Es decir, las ansias de seguridad fomentan el desarrollo del estado de seguridad y vigilancia a costa, paradójicamente, de incrementar la inseguridad para aquellos considerados enemigos, intrusos. Por otro lado, al examinar la cuestión racial a propósito de los regímenes de segregación, Membe enunciaba una lógica de cercado
con la que apuntaba a cómo la raza ha operado siempre como un modo más o menos codificado de división, organización y jerarquización de las multiplicidades. A su juicio, los procesos de racialización persiguen identificar a los grupos humanos y fijar los límites dentro de los cuales están autorizados a circular. Por tanto, en último término, es la raza la que hace posible identificar, definir y atribuir riesgos diferenciales a determinados conjuntos humanos y determinar los emplazamientos que pueden ocupar estos en aras de garantizar la seguridad general. Desde este ángulo se puede considerar que la Unión Europea y sus Estados miembros, según una modalidad xenófoba y racista del poder, han perseverado en un enfoque securitario de las fronteras, según el cual se ha priorizado la contención de los flujos no deseados a la protección de la vida humana. En tercer lugar, resulta ineludible poner el énfasis en que las fronteras operan como espacios de excepción. Se puede afirmar en clave agambenciana que la excepción pasa a ser la norma para migrantes y potenciales refugiados. En otros términos, las fronteras se han convertido en dispositivos complejos de control que operan precisamente a través de la transgresión de derechos de estas personas. A colación de ello, cabe apuntar que Memble establecía cierta analogía entre las colonias y las fronteras, en tanto que ambas son habitadas por salvajes. Las colonias y las fronteras, venía a decir, son el espacio por antonomasia en el que los controles y las garantías jurídicas resultan fácilmente suspendidas y donde, paradójicamente, la violencia del estado de excepción se despliega al abanderar la civilización. Desde este plano subrayaba cómo la deshumanización de estas poblaciones los relega a alteridad. Y si se mata vida no humana, las acciones carecen de simbolismo trágico y responsabilidad. Esto puede explicar, al menos en gran medida, por qué el aparato de control en el que se insertan las fronteras se caracteriza por el despliegue de prácticas, en muchos casos violentas, de obstaculización migratoria. Las narrativas de emergencia, crisis y excepcionalidad han pasado a ser la coartada perfecta para no ajustarse a las limitaciones impuestas por el sistema de derechos. Es decir, la retórica de la excepcionalidad ha resultado eficaz para propiciar, paradójicamente, un estado de excepción de facto para este conjunto humano. Y en términos de Wagner podríamos decir que a través de mecanismos sociales, económicos, jurídicos y políticos, el poder intensifica formas de violencia en torno a la vida migrante en la medida que esta resulta una vida negada. Y precisamente si la violencia se ejerce contra este tipo de vida, situada en los márgenes del humano, se difumina la violencia. En cuarto lugar, no se puede pasar por alto la realidad material de los artefactos de contención en frontera. Este tipo de arquitecturas, mediante elementos peligrosos, por ejemplo a través de concertinas, cuchillas o construcciones elevadas en altura, busca la lesión y la eliminación física de quienes intenten atravesarla. Las personas migrantes y refugiadas, por tanto, además de enfrentarse a un sinfín de peligros naturales inherentes a las condiciones de las fronteras marítimas y terrestres, también se enfrentan a peligros artificiales que han sido creados y promovidos por los gobiernos. Lo que pone de manifiesto que los gobiernos están aceptando y fomentando que las personas que intenten acceder al otro lado del muro puedan morir en su intento de atravesar la frontera. Y en último lugar, cabe hacer referencia a la revalorización de la frontera desde una perspectiva económica. Las políticas securitarias europeas y el imperativo de militarización y externalización de las fronteras ha promovido la actuación del crimen organizado, de redes delincuenciales que se lucran de los procesos migratorios y que en muchos casos extorsionan, explotan o abusan de niñas, niños, mujeres y hombres. Ahora bien,
Además, este tipo de política ha contribuido a erigir un lucrativo negocio en el diseño de políticas de frontera. Por lo que podemos afirmar que en los últimos años se ha rentabilizado el diseño de políticas de frontera. Esto se ha traducido en un incremento de los millones de euros invertidos a proyectos dirigidos a medidas disuasorias para obstaculizar las llegadas a los Estados miembros. De hecho, diversos estudios han revelado que ha sido la industria militar y de seguridad europea la mayor beneficiaria del suministro del equipamiento y de servicios para la seguridad de las fronteras, aunque también diversas instituciones intergubernamentales, semipúblicas y privadas han vislumbrado un significativo reporte económico de esta. Se puede afirmar, en suma, que la administración militar de las fronteras, en consonancia con la incorporación de empresas concernientes a la industria de la guerra, como un lobby influyente acerca de la implementación de políticas estatales, han trazado un control fronterizo lucrativo en detrimento del capital humano y la democracia. Bueno, ahora que nos hemos aproximado teóricamente a la frontera, vamos a pasar a explorar el caso de la ruta migratoria canaria. Como punto de partida, conviene echar la vista atrás y recordar que la historia de Canarias se encuentra arraigada a ciclos caracterizados por movilidades humanas que han articulado profundos vínculos con Latinoamérica y África. Al menos desde finales del siglo XIX a las primeras 6 décadas del siglo XX, el archipiélago canario se caracterizaba por movimientos emigratorios de hombres y mujeres hacia el continente americano. En aquel momento, de hecho, el transporte de migrantes canarios a América conformaba una forma de esclavitud y un negocio lucrativo. Es específicamente a partir de la década de los 70 cuando encontramos un punto de inflexión. En aquel periodo, a pesar de aún presentarse una significativa dinámica migratoria, la inmigración pasaba a convertirse en un factor demográfico crucial relacionado con la consolidación de la economía del turismo y los servicios. En los años venideros, la mejora de calidad de vida en el archipiélago y su situación geográfica intensificaba la susceptibilidad a la recepción de migraciones marítimas irregulares. Es específicamente en agosto de 1994 cuando se inaugura la Ruta Canaria con la llegada de una patera con 2 jóvenes saharauis a bordo a la isla de Fuerteventura. Años más tarde, en 2001, se pone de manifiesto la propensión de las personas migrantes a transitar esta ruta para acceder a Europa. Entonces, se registraba un aumento del 70% en la actividad de esta ruta, aunque esta información todavía no recibe demasiada atención. En el año 2004, es decir, 10 años después del nacimiento de la ruta, hay un punto de inflexión en la inmigración africana dirigida al archipiélago. En aquel momento comenzaban a arribar en las costas canarias otras embarcaciones que paulatinamente parecían ir sustituyendo a las pateras. Se trataba de los cayucos, que son embarcaciones ligeras destinadas a la pesca costera en algunos países como Senegal, que en aquel momento comienzan a llegar de una manera cada vez más asidua a España. Esto puede explicarse por su capacidad de carga. Pues mientras las pateras pueden transportar aproximadamente a 20 o 30 personas, los cayucos pueden transportar hasta 200. En aquel momento, el término cayuco era desconocido para gran parte de la población española. Sin embargo, no tardaría demasiado en ser un término al uso, no exento de la carga negativa que implicaba asociar una crisis a escala local, nacional e internacional. Es decir, nos referimos a la denominada crisis de los cayucos. En el año 2006 comienzan a llegar cada vez más embarcaciones frágiles y sobrecargadas de personas que se encontraban en una situación grave de inseguridad humana. Estas personas eran susceptibles a abusos y extorsiones en un viaje que comenzaba a menudo en las costas de Mauritania y Marruecos, o en las de Senegal y Gambia, e incluso en la costa de Marfil y Guinea,
pues en este último existía el menor control policial, a pesar de que el viaje era mucho más largo y costoso. De este modo, en aquel momento, Canarias se convertía en una sociedad de tránsito rotulada como puerta de entrada a Europa para la migración irregular. Aunque en la mayoría de casos realmente, esta no era más que la única vía que encontraban las personas migrantes para acceder a Europa y luego poder alcanzar otras ciudades españolas y europeas que ofrecían mejores oportunidades laborales. Si dirigimos la mirada al punto álgido de las llegadas, al año 2006, vemos cómo, pese a haberse puesto en marcha el Plan de Vigilancia de Fronteras de la Unión Europea, a través de la recién fundada agencia Frontex, se registraba la llegada de casi 32.000 personas migrantes hasta el archipiélago. Este año no solo se batían los récords en las llegadas, sino también en las desapariciones y muertes, al contabilizar al menos 6.000 personas muertas o desaparecidas, aunque algunos informes señalan que la cifra podría ascender a 7.000. De hecho, a pesar de que en 2006 es cuando mayor cifra de muertes y desapariciones se registra, ya en 2005 las fuerzas de seguridad y por tanto las autoridades españolas conocían que estaba teniendo lugar un fallecimiento masivo de inmigrantes. De hecho, se advertía que solo entre noviembre y diciembre de 2005 habían perdido la vida en el mar entre 1.200 y 1.700 personas, lo que significaba que solo una de cada 2 personas llegaba viva a Canarias. Un dato que, de ser cierto, implicaría, por tanto, una cifra mucho más elevada que la registrada en el año 2006, sin olvidar además que entre ellas al menos 1.000 personas eran menores de edad. De este modo, el potencial mortífero de la ruta migratoria canaria se imponía a la realidad. Hay que tener en cuenta que la ruta canaria tiene sus propias particularidades en cuanto a que es una frontera marítima en la que influyen significativamente las condiciones climatológicas, marítimas y los desafíos específicos de las aguas, y a esto se suma que se caracteriza por diversos puntos de salida. Algunas de las ciudades de las que parten las personas migrantes se encuentran a más de 1.500 kilómetros de distancia. Esto implica travesías que pueden extenderse de las 24 o 48 horas hasta los 11 o 12 días. Durante la crisis de los cayucos, el incremento de llegadas a la región respondía en gran medida a un aumento exacerbado de restricciones en la política migratoria europea. Los esfuerzos por blindar la frontera sur de Europa, en especial los enclaves españoles en el norte de África, Ceuta y Melilla, forzaban a las personas migrantes a transitar rutas más arriesgadas en su camino a territorio europeo, entre los que destacaba la ruta canaria. Por tanto, hay que considerar que la ruta migratoria canaria representa un ejemplo por antonomasia de cómo las políticas de represión de flujos, con dudoso éxito en lo relativo a frenar la inmigración, destacan por conducir a las personas migrantes y refugiadas a transitar rutas cada vez más peligrosas e inseguras. En líneas generales, la respuesta política europea a la crisis de los cayucos consistió en la militarización hipertecnologizada de la frontera occidental euroafricana. En junio de 2006 se ponía en marcha un plan de acción concerniente a varios Estados miembros con el fin de detener las salidas de los cayucos que se dirigían a Canarias. Entonces, tenía lugar la primera operación de la agencia Frontex, la operación ERA, cuyo objetivo era fundamentalmente impedir las salidas. Se trataba de un proyecto que implicaba un sistema de bloqueo electrónico del estrecho, sistema integrado de vigilancia exterior, por un valor de 260 millones de euros, compuesto por unidades terrestres, marítimas y aéreas con tecnología sofisticada. Radares sensoriales, cámaras térmicas, en sintonía con la represión de las salidas de Marruecos.
Por tanto, se puede afirmar que en lugar de trabajar en las grandes divergencias en el desarrollo humano que impulsaba la creciente circulación de las personas, los esfuerzos políticos se dirigían con especial énfasis a frenar las salidas de los cayucos sin ofrecer respuesta a la situación de inseguridad que vivían las personas que, azotadas por la pobreza y los conflictos, decidían dirigirse a Canarias. Desde este plano, se puede considerar que la respuesta defensiva y militarizada de las fronteras se dirigía principalmente al impedimento de la salida, aunque se había constatado, paradójicamente, que la Ruta Canaria había sido fruto de políticas de cierre de fronteras y, por tanto, que la contención de los flujos no resuelve el problema de fondo de la migración y que redunda en un aumento de la vulnerabilidad, de la inseguridad y de las desapariciones y muertes. En este sentido, se puede considerar que en aquel momento comenzaba a perfilarse la tendencia de las políticas migratorias a entretejerse de manera casi indiscernible con el diseño de políticas de frontera, cuyo objetivo es refrenar la migración irregular a cualquier coste humano. Esta respuesta política encontraba justificación en la campaña anti-inmigración que promovía el discurso político, pero también el discurso mediático. En general, durante la crisis de los cayucos, el discurso público ponía de manifiesto los efectos perjudiciales de la inmigración en todas las esferas de la vida social y económica de la región. De este modo, las personas migrantes que llegaban a Canarias pasaban a ser utilizados como chivo expiatorio de la situación de emergencia que atravesaban los servicios sanitarios en la isla, así como de otros problemas públicos que precedían en realidad a la crisis económica que afectaría a España en 2008. De este modo se materializaba la concepción pública del migrante como amenaza política, social, económica, es decir, la construcción del migrante como un enemigo, como un intruso. Esto extendía imaginarios xenófobos que en muchas ocasiones terminaban por ser expresados de manera violenta. En el caso de Canarias, en una sociedad en la que la interacción humana entre diferentes culturas, etnias, religiones, no se había caracterizado por su hostilidad debido en gran medida a su historia de migración e inmigración, como a su vinculación con el sector turístico. A partir del año 2007, el incremento de la vigilancia y el control y la colaboración de algunos países de África contribuyeron a reducir el número de llegadas, lo que alteraba la situación de Canarias como punto de acceso a Europa en contraste con otras rutas. De hecho, la paulatina reducción del movimiento impulsó que en el año 2013, desde el Ministerio del Interior, se proclamara como un éxito el cierre definitivo de esta ruta. Sin embargo, el ligero incremento que tenía lugar en 2018 reflejaba cómo la militarización y las formas de violencia que amenazan a las poblaciones en las rutas del norte le forzaba en alza a transitar esta ruta a pesar de conocer sus elevados índices de mortalidad. Ahora bien, es en el último cuatrimestre del año 2019 cuando esta ruta se reactiva con fuerza, pasando a ser la ruta canaria una de las 3 rutas migratorias que había registrado en este periodo un significativo aumento de las llegadas. Para contextualizar el reciente episodio migratorio que ha tenido lugar en Canarias, hay que señalar cómo mientras la enfermedad infecciosa del COVID-19 traspasaba fronteras, afectaba la movilidad a escala global. Con la expansión de esta enfermedad se presentaba un escenario caracterizado por crecientes restricciones en los cruces internacionales de frontera y también en la circulación de las comunidades. Esta situación daba lugar a una tendencia a la baja en las llegadas de migrantes irregulares a la Unión Europea. De hecho, el impacto de la pandemia en los flujos fue tal que la cifra de migrantes detectados en las fronteras exteriores de la Unión Europea se asemejaba a la del año 2013, año anterior a la emergencia de la denominada crisis de refugiados en Europa. Esta disminución
puede explicarse por las restricciones implantadas tanto por los Estados miembros de la Unión Europea como por las de los países de origen o tránsito en la tesitura de una pandemia global. Sin embargo, a pesar de la reducción de las llegadas a nivel europeo, se registraba específicamente un incremento de casi el 757% en la ruta canaria. Y a nivel nacional, en el caso específico de España, se registraba un aumento de un 29% en las llegadas, que se explica fundamentalmente por la afluencia migratoria concentrada en esta región. A continuación se van a señalar algunos elementos que pueden explicar el ímpetu con el que se ha reactivado esta ruta. Los progresivos cambios en las permeabilidades de las rutas, especialmente aquellos intensificados por el forzoso cierre de fronteras, fruto de los protocolos sanitarios, impulsaba el desvío de los flujos hacia pasos menos vigilados, pero más costosos y arriesgados, como es el caso de la ruta canaria. La distensión de los esfuerzos de cooperación destinados a la vigilancia y al control en la costa africana occidental, promovida por la consideración de baja actividad en esta ruta. Pues, como hemos visto, esta ruta se había proclamado cerrada y recibía escasa atención, a pesar de ser conocidos sus elevados riesgos mortales. La crisis económica en los países de origen de las personas migrantes, como es el caso de Marruecos o Senegal, una crisis agraviada, entre otros motivos, por el descenso radical de las inversiones turísticas, por el impacto del blindaje de fronteras. De hecho, durante la pandemia se detectaba la presencia de un nuevo perfil de migrantes del que formarían parte principalmente senegaleses y marroquíes, que en sus países eran guías, taxistas o vendedores ambulantes. Es decir, trabajos vinculados al sector turístico que, con las repercusiones económicas por la crisis sanitaria, se habían visto en condiciones de pobreza extrema. El conflicto de Mali, que ha provocado que más de 250.000 de personas sean desplazadas internas y millares se hallen en campos de refugiados en países vecinos, y que una parte de ellas decidan alcanzar este archipiélago para solicitar protección internacional. Desde este plano, especial atención merece la persistencia de conflictos en el Sahel, que también ha obligado a desplazarse a más de 1 millón de personas, de las cuales una mínima parte han decidido cruzar la frontera sur hacia Canarias. A pesar de que el ejecutivo de Sánchez culpaba a Marruecos de esta ola migratoria y señalaba que era la pandemia la verdadera causa del incremento de los flujos, en el debate internacional se advertía que Marruecos podía estar favoreciendo el tránsito de flujos migratorios a España como instrumento político de presión. Además, hay que tener en cuenta que la ruta migratoria canaria se ha afianzado en este periodo. Una consolidación de la travesía que se corresponde parcialmente con la causación acumulativa, en la que influyen, por ejemplo, la organización de la travesía migratoria en base a la información y a las experiencias de otros, así como a las redes migratorias a través de las que se organizan. Y, en último lugar, hay que señalar que las bajas posibilidades de devolución a los países de procedencia debido a las condiciones inherentes a los protocolos para frenar el contagio, pueden considerarse una fuerza de atracción magnética para aquellas personas que desean escapar de sus lugares de origen. Bien, si echamos la vista atrás, es en junio de 1999, cuando tenía lugar el primer naufragio del que se tiene constancia en esta ruta. Y como hemos visto, desde el año 2005 tenía lugar un fallecimiento masivo de inmigrantes. Esta ruta evidenciaba su gran potencial mortífero con el pico de las llegadas del año 2006. Sin embargo, más de una década después, la historia se ha repetido. Con esta ola migratoria se han registrado elevados índices de mortalidad. En 2020, como decíamos, a escala nacional se registraba un aumento de casi un 29% en las llegadas.
Sin embargo, el número de víctimas mortales se acrecentaba en un 143%. Esto nos habla de al menos 2.170 personas que perdían la vida, de las cuales 1.850 lo hacían en 47 naufragios en la ruta canaria. Es decir, el 85% de las víctimas mortales dirigidas a territorio europeo se concentraban en la ruta canaria. De hecho, las estimaciones advierten que las cifras podrían ser superiores a las registradas, ya que diferentes países comunicaban naufragios que no se registraban y muchos familiares se encontraban buscando a parientes que se encontraban en paraderos desconocidos. El aumento de la vulnerabilidad y la inseguridad para migrantes y potenciales refugiados que se ven abocados a transitar esta ruta guarda relación con el desmantelamiento, la precariedad y la ausencia de coordinación entre los diferentes servicios de salvamento. Algunas organizaciones han señalado que esta estrategia no ha estado exenta de la laxitud ante llamadas de auxilio, incluso cuando las embarcaciones han proporcionado datos posicionales. Y en algunos casos, la reacción tardía de los servicios de rescate han implicado, por tanto, muertes evitables. Esto, junto a la falta de coordinación entre los estados que operan en el salvamento, España, Marruecos, Mauritania y Senegal, ha repercutido, por tanto, en acrecentar la cifra de víctimas mortales. Como decíamos antes, los trayectos excesivamente largos que conforman la ruta canaria incrementan las posibilidades de que personas y embarcaciones desaparezcan, así como que de personas desamparadas lleguen a Canarias con sus capacidades físicas y mentales mermadas después de un angustioso viaje. En este sentido, se pone de manifiesto que además de las peculiaridades de la ruta migratoria canaria, la ausencia de una red estable con suficientes recursos para el rescate y el salvamento de personas contribuye a aumentar la cifra de desapariciones y muertes en una auténtica necrofrontera. Finalmente, vamos a indagar brevemente en la gestión política del repunte migratorio. Durante la pandemia, el objetivo último de la administración de la afluencia migratoria ha sido retener a las personas migrantes hasta el momento de poder ejecutar expulsiones y repatriaciones masivas. Hay que tener en cuenta que España en aquel momento rechazaba la distribución equitativa de migrantes a otras comunidades y que la Unión Europea solo permite los movimientos en el interior del Estado en cuestión. Entonces, la crisis migratoria intersecaba con la crisis sanitaria y económica agraviada por la pandemia. Las limitaciones de los CIES canarios, la imposibilidad de acelerar las deportaciones y las repatriaciones por el cierre de fronteras o la congelación de los traslados a otras comunidades españolas impulsaba la multiplicación de campamentos temporales y precarios, así como de espacios improvisados para facilitar, llegado el momento, las expulsiones de estas personas. La estrategia de confinar a migrantes irregulares en esta sociedad de tránsito ponía de manifiesto las pretensiones políticas de que estas islas operasen como si fueran jaulas, es decir, como un dispositivo carcelario de facto, poniendo a la luz la carencia real de solidaridad y de voluntad política para reducir la inseguridad humana y respetar los derechos fundamentales de estas personas. El objetivo último de esta gestión era disuadir los procesos migratorios y convertir las Islas Canarias en el final de la travesía en lugar de una zona de tránsito en el camino a Europa. En suma, la movilización forzosa de miles de personas ha mermado las expectativas de las experiencias migratorias e imposibilitado la inclusión y la integración en la sociedad de acogida, así como la reagrupación familiar en otras comunidades o ciudades españolas y europeas. Por tanto, se puede considerar que todo esto ha redundado en un aumento de la vulnerabilidad y la inseguridad humana. Como podemos ver, este modelo ha sido exhibido sin tapujos en el muelle de Arguineguín,
o en diferentes campamentos temporales, masificados y desprovistos de una adecuada atención. Recordemos, en momentos donde la crisis sanitaria suponía unos protocolos muy estrictos para proteger la vida humana. De este modo, se puede considerar que se ha forzado a estas personas que habían logrado atravesar una necrofrontera, la peligrosa ruta canaria, a quedarse en contra de su voluntad atrapados precisamente en ella, en un espacio sin garantías jurídicas, desprovistos de protección y en un estado permanente de inseguridad, incertidumbre y vulnerabilidad. Para terminar y darles la palabra a ustedes, voy a pasar a señalar algunas conclusiones significativas. El actual ciclo migratorio es inherente a los procesos y dinámicas globales propias del mundo actual. En este sentido, se puede inferir la configuración de un proceso global contradictorio respecto a la movilidad humana y particularmente desfavorable para las personas migrantes y refugiadas. Pues la creciente tendencia en muchos estados de limitar la migración deja al descubierto la existencia de regímenes de movilidad selectiva que permiten la movilidad de algunos flujos y de otros no. El afán político de contención de la inmigración irregular representa una suerte de fantasía política, pues las migraciones son incontenibles, que redunda en un aumento de los perjuicios y riesgos a menudo mortales para este conjunto humano. Como hemos visto, la frontera opera como un mecanismo de control selectivo que se apoya esencialmente en el grupo de pertenencia de los individuos y la función clasificadora y organizadora de las poblaciones que la frontera desempeña se ha intensificado en detrimento de la seguridad humana. La administración de las migraciones y la gestión de las fronteras son áreas virulentas donde se manifiesta sin tapujos la expresión de las políticas de la muerte en sociedades democráticas. Esto impacta negativamente tanto en la cultura de los derechos humanos, que se van difuminando, como las experiencias subjetivas y cotidianas de estas personas. Se puede considerar que la Unión Europea y sus Estados miembros, según una modalidad xenófoba y racista del poder, han perseverado en un enfoque securitario de las fronteras que prioriza la contención de los flujos a la protección de la vida humana. En suma, el marco teórico propuesto para realizar una aproximación a la propuesta categorial necrofrontera permite revelar cómo las directrices políticas contribuyen activamente a la producción de vulnerabilidades, inseguridades y violencia. De modo específico, resulta plausible estimar que la ruta canaria es un ejemplo significativo de necrofrontera, tanto a nivel nacional como internacional. El caso de la ruta canaria permite constatar que el progresivo blindaje de las fronteras conduce frecuentemente a escenarios odiseicos y muy peligrosos a estas poblaciones. Pues, como hemos visto, la ruta canaria nace precisamente de políticas migratorias restrictivas que forzaban a migrantes y potenciales refugiados a buscar rutas cada vez más peligrosas para alcanzar Europa. El tránsito por la ruta migratoria canaria supone un incremento vertiginoso de la peligrosidad para migrantes y refugiados, un hecho que se imponía a la realidad hace más de 15 años. La reactivación de esta ruta ha derivado en una emergencia humanitaria previsible y evitable, por tanto. La situación geográfica de Canarias subraya su propensión a la recepción de migraciones marítimas irregulares, un fenómeno estructural propenso a experimentar distintos ritmos de afluencia en el tiempo, como hemos podido ver recientemente. Por tanto, resulta apremiante trabajar en una red de recepción y acogida para hacer frente a las llegadas de los flujos africanos y también trabajar en un enfoque común y definido sobre la elaboración de estrategias para la detección de embarcaciones y que cuente con recursos suficientes
materiales y humanos para los procedimientos de salvamento en el mar. Con la intensificación del cierre de fronteras derivado de la pandemia, se ha podido constatar la necesidad de cooperar entre las comunidades autónomas de España y los Estados miembros de la Unión Europea en aras de garantizar los derechos de estas personas y paliar los daños propios de emergencias migratorias que se concentren indefinidamente en el mismo punto geográfico. En definitiva, y con esto acabo, la ruta canaria es una de las rutas más peligrosas de todo el mundo. De hecho, la Organización Internacional de las Migraciones ha declarado que en 2021 una de cada 5 personas falleció rumbo al archipiélago canario, por lo que todo apunta a que podría ser la ruta migratoria más letal. No se pueden convertir ni estas aguas en un cementerio líquido, como hemos visto, ni estas islas en jaulas. Por lo que el caso de Canarias subraya la necesidad de que Europa establezca vías ordenadas, seguras y regulares para personas que escapan de conflictos y de miseria no se vean abocados a transitar por auténticas microfronteras. Gracias.